La Constitución Española de 1978, que este año celebra su 40 aniversario, ha hecho posible sobre los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político el periodo más largo de convivencia democrática de nuestra historia. El proceso por el que el pueblo español se dota de una Constitución transcurre a través de diversas etapas a lo largo de los años 1977 y 1978. La Constitución comienza a gestarse con la aprobación de la Ley para la Reforma Política. El 15 de diciembre de 1976, la ley fue refrendada con un 94% de votos a favor. Su artículo 3 otorga al Gobierno o al Congreso de los Diputados, elegido por sufragio universal, la iniciativa de reforma constitucional. Seis meses más tarde, el 15 de junio de 1977, más de 23 millones de españoles están llamados a las urnas. Por primera vez en 4 décadas, el pueblo español vota a sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Los resultados fortalecen nuestra incipiente democracia y permiten constituir unas cámaras en las que diputados y senadores redactarán y aprobarán por consenso la Constitución Española de 1978. La elaboración y aprobación de la Constitución comprende dos grandes periodos: la redacción de un anteproyecto de Constitución por parte de la Ponencia Constitucional y su debate parlamentario en el Congreso de los Diputados y el Senado. El 6 de diciembre de 1978 se celebra el referéndum constitucional y el 29 la Constitución entra en vigor. El día 22 de julio se celebra la solemne sesión de apertura de la legislatura. El rey Juan Carlos I se dirige a los diputados y senadores, reunidos en sesión conjunta en el hemiciclo del Congreso. En su discurso, el monarca señala como primer objetivo crear el marco legal adecuado para las relaciones sociales en el orden constitucional. El 26 de julio de 1977, el Pleno del Congreso, en una de sus primeras reuniones, aprueba la creación de una comisión constitucional, más tarde denominada Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. En esta misma sesión, todos los grupos parlamentarios acuerdan una moción en la que encargan a dicha comisión redactar un proyecto de Constitución. La Comisión Constitucional arranca sus trabajos bajo la presidencia del diputado de UCD, Emilio Atar. La comisión la componen 36 diputados, que representan de forma proporcional a los grupos parlamentarios. Ese mismo día, la comisión designa la ponencia. Se trata del órgano de estudio y propuesta que deberá redactar el anteproyecto de Constitución. La ponencia está formada por los diputados Jordi Soletura, Miquel Roca, Gregorio Peces Barba, Manuel Fraga, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros. Entre los meses de agosto y diciembre, la ponencia celebra un total de 29 sesiones.
Se acuerda el carácter reservado de las sesiones, por lo que las reuniones se producen a puerta cerrada. Los ponentes acuerdan preparar un esquema general de materias que deberá tener el proyecto de Constitución. La ponencia descarta preparar un conjunto de leyes constitucionales y acuerda redactar un proyecto de Código Constitucional completo, tan breve como sea posible. Para mediados de noviembre, los ponentes tienen preparado el primer borrador constitucional. El día 22 de ese mes, la revista Cuadernos para el Diálogo publica los primeros 39 artículos suscitando el interés de la prensa y de los ciudadanos. Días más tarde, el borrador íntegro es publicado por otros periódicos. La ponencia realiza 2 nuevas lecturas en las que lleva a cabo diversas modificaciones, dando por finalizados sus trabajos el 23 de diciembre. Por el carácter reservado de la ponencia, no existe versión oficial del contenido de estas reuniones. No obstante, en 1984, la revista de las Cortes Generales publica las minutas y actas de la ponencia, en las que se observan los avances en la redacción del texto. El día 5 de enero se publica el anteproyecto y se abre un plazo de 20 días naturales para la presentación de enmiendas. En este tiempo, diputados de todos los grupos parlamentarios depositan en el registro de la Cámara más de 3.000 enmiendas. Entre los meses de enero y abril, la ponencia constitucional se encarga del estudio de las enmiendas presentadas al anteproyecto. Superados los desacuerdos y conseguido el consenso de todos los ponentes, el día 10 de abril firman el informe de la ponencia. El texto resultante se entrega a los presidentes del Congreso y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde continuará su tramitación. Comienza así el procedimiento parlamentario a puerta abierta. Entre los meses de abril y junio, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas celebra un total de 24 sesiones. En estas reuniones, los diputados debaten el informe de la ponencia y las enmiendas que aún continúan vivas. El día 20 de junio se dan por finalizados los trabajos de la comisión. Durante estos meses, los medios de comunicación ejercen una amplia cobertura de los trabajos de la comisión. Fruto de las relaciones establecidas, los diputados y periodistas juegan un partido de fútbol en la ciudad universitaria del Real Madrid para celebrar la conclusión de esta etapa parlamentaria. La victoria fue para la prensa. El 1 de julio se publica el dictamen de la comisión. El debate en pleno arranca el 4 de julio y se prolonga durante 12 sesiones. El día 21, el Pleno del Congreso aprueba el texto del proyecto de Constitución. Sometido a una votación en su conjunto, el Congreso de los Diputados aprueba el texto constitucional por 258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Con la solemnidad y emoción que el acto reclama, y como presidente de este Congreso de Diputados, voy a dar lectura del resultado final de la votación. Votos afirmativos, 258. Negativos, 2. Abstenciones, 14. Declaro aprobado el proyecto de Constitución. Concluidos los trabajos en la Cámara Baja, el proyecto de Constitución continúa su tramitación en el Senado.
El proyecto de Constitución se remite al Senado el 24 de julio. Se abre un plazo de presentación de enmiendas entre el 26 de ese mes y el 7 de agosto. En estos 13 días, los senadores registran un total de 1.254 enmiendas. La ponencia del Senado se reúne entre los días 8 y 17 de agosto para preparar los trabajos de la comisión. No obstante, no llega a elaborar un informe, remitiendo a la comisión el texto y todas las enmiendas. La Comisión de Constitución del Senado está presidida por el senador José Federico de Carvajal. Arranca sus trabajos el día 18 de agosto y en total celebra 17 sesiones. Durante este tiempo, los senadores debaten el texto constitucional y las más de 1.000 enmiendas presentadas. El 14 de septiembre, la comisión concluye sus trabajos parlamentarios. El 25 de ese mes, el Pleno del Senado inicia unos debates que se prolongan durante 10 sesiones. Y el 5 de octubre, aprueba las modificaciones al texto del proyecto de Constitución remitido por el Congreso de los Diputados. Al existir discrepancias entre los textos aprobados por ambas cámaras, se constituye una comisión mixta Congreso-Senado para acordar un texto único, como disponía la Ley para la Reforma Política. Conforma la comisión el presidente de las Cortes, los presidentes del Congreso y del Senado, 4 diputados y 4 senadores. Durante la segunda quincena de octubre, la comisión elabora su dictamen. Para llegar a un texto consensuado, se opta por el aprobado por el Congreso o por el del Senado. En algunos artículos se procede a una nueva redacción para intentar alcanzar un texto armónico. El documento consensuado por la comisión mixta se remite a los plenos de ambas cámaras. El 31 de octubre, el Congreso de los Diputados y el Senado, en sendas sesiones plenarias simultáneas, dan luz verde al dictamen de la comisión mixta, concluyendo los trabajos parlamentarios. En el Congreso, los resultados de la votación fueron los siguientes: votos emitidos 345, afirmativos 325, en contra 6 y abstenciones 14. En el Senado, de 239 asistentes, votaron a favor 226, en contra 5 y las abstenciones fueron 8. Aprobado el texto por las cámaras, el 3 de noviembre se convoca el referéndum para la aprobación del proyecto de Constitución, en aplicación de lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política. Para dar conocimiento general al texto de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado imprime miles de ejemplares que son distribuidos por correo. Muchos españoles tuvieron así acceso directo al texto de la Constitución, que se sometía a referéndum. La campaña del referéndum vuelve a llenar las calles de las ciudades españolas de carteles electorales, como ya había ocurrido en las elecciones del 15 de junio de 1977. La propaganda electoral informa sobre el referéndum y recoge las diferentes posiciones políticas ante el texto constitucional. El 6 de diciembre de 1978, los españoles refrendan la Constitución española. Los mayores de 18 años deben responder con un sí o con un no a una sola cuestión. ¿Aprueba el proyecto de Constitución?
De los 26 millones de inscritos, casi 17 millones de personas votan en una jornada electoral que se desarrolla sin incidentes. Durante todo el día, la prensa nacional e internacional muestra un gran interés por el desarrollo del referéndum. Los periódicos lanzan ediciones extraordinarias para informar sobre el avance de la jornada. Y una vez cerrados los colegios electorales, desde el Centro de Información, instalado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, el ministro del Interior anuncia los resultados. Un 88% de votos favorables. Los votos afirmativos suponen el 87,16% del total de los votos. Los votos negativos suponen el 8,58% del total de los votos emitidos. El 27 de diciembre, el rey Juan Carlos I sanciona la Constitución durante una solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada en el Palacio de las Cortes. Y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Y el día 29 de diciembre, la Constitución se publica en el Boletín Oficial del Estado. Se publican también las versiones en todas las lenguas de España. La entrada en vigor de la Constitución se produce ese mismo día, como establece su disposición final. La Constitución de 1978 es el octavo texto constitucional de la historia parlamentaria española, la primera íntegramente democrática. En estas décadas ha permitido crear un marco de convivencia, el desarrollo del Estado autonómico y la apertura internacional hacia Europa y el mundo.